Ah, ya está grabando. ¿Ves? Ah, sí, se escucha. Mi doctor, ya que está lloviendo acá, pero está todo mojado afuera. Ya, vamos a empezar. Respondieron las 50 preguntas porque tengo otras 50 que le voy a mandar al delegado, ¿ya? Esas preguntas que les he mandado es solo para que se entretengan, nada más para que respondan. Pero como hay tanto tiempo. Pero en realidad, doctores, si ustedes responden 50 preguntas por semana, para noviembre estarían respondiendo más o menos unas 2000 preguntas promedio, que dice que más o menos para que tú puedas optar y dar un buen examen, mínimo tienes que responder por lo menos 1500 preguntas, ¿no? Tienen que ir respondiendo preguntas porque eso les va a ayudar a ustedes a afianzar sus conocimientos y sus habilidades. Bien, una cosa que quería comentarles, su delegado me ha dado unas observaciones. Sí, nosotros estamos repasando preguntas, ¿estamos de acuerdo? Sí, tratando de analizarlas, verlas, ¿no? Pero también podríamos hacer la parte teórica de cada pregunta, pero eso sí, eso nos demandaría más tiempo. ¿Me dejo entender? O sea, pregunta, hacemos toda la parte teórica, los esquemas, clasificaciones y todo lo demás, y recién pasamos a la siguiente pregunta, pero nos va a demorar por lo menos unos 15 minutos por cada pregunta, y yo calculo que responderemos 8 preguntas más o menos. La otra es desarrollar las 6 preguntas y discutirlas. Entonces, tenemos que definir bien. Si quieren parte teórica se le puede agregar, pero mi consejo es que la parte teórica la tienen. Si uno está llevando el curso de escritora, lleva el curso de cardio, mato, osteomuscular, digestivo, endocrino, o sea, ustedes han llevado varios cursos que se supone que en este curso tienen que integrarlo, ¿ya? Entonces, o quieren que sea la clase teórica con pregunta y su parte teórica. No sé, se lo planteo de esa manera porque su delegado me lo dio a conocer. Personalmente yo considero de que ustedes anotan los puntos y graben los puntos a repasar en sus diapositivas, ChatGPT, pero creen sus apuntes de recuerdo, ¿ya? Ya creen sus apuntes de recuerdo. Bien, vamos a empezar. Ante todo, ¿cómo le está yendo en serio? ¿Qué tal su primer examen? ¿Sí? Ahí. Está ahí, chicos. Sin comentarios. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, ¿ya? Oremos, doctores. Amado Padre en los cielos, te damos gracias, Dios, porque nos permites nuevamente estar aquí, a pesar del cansancio y las actividades. Creo que tú, Dios, nos tienes con un propósito, y es que en algún momento vamos a ayudar a alguien, vamos a salvar la vida de alguien, o solamente aliviar el dolor. Que cada conocimiento que cada uno de los seres adquiera sea usado de forma sabia, de forma correcta en su momento, y seas tú quien nos acompañe. Acompáñanos ahora, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, doctores, vamos a entrar ahora en endocrino, ¿ya? Y un poquito lo que es la homeostasis, ¿ya? Acá sí, básicamente, doctores, son preguntas, y se han dado cuenta que tampoco no son preguntas muy complicadas, ¿ya? No son preguntas muy complicadas, pero que sí nos va a ayudar un montón para entender procesos. A ver, para cantar, esto sí no sé, de hecho que ya se han acordado, la zona, básicamente, la zona glomerular, la zona reticular, listo, la zona medular, ¿ya? ¿Faltaría cuál ahí? Reticular, glomerular, suprarrenal, fascicular, ¿no? Faltaría esa zona para definir
un poquito qué es lo que puede estar sucediendo. Acá dice, por ejemplo, que se tiene un paciente con deshidratación, ¿ya? Deshidratación y tiene hiponatremia y tiene hipercalemia, ¿no? Una cosa que a partir de ahora tienen que grabar en su mente y nunca lo deben dudar es que cuando tengan los electrolitos sodio y potasio inversos, uno sube, el otro baja, el otro baja, el otro sube, la hormona para ustedes de cabeza que tienen que pensar cuál es, aldosterona. O sea, eso ya no lo pueden dudar, ¿ya? O sea, cada vez que les pongan esto, hiponatremia e hipercalemia, lo que le está diciendo es aldosterona, ¿sí? Normalmente les menciona un poquito la parte de aldosterona. Después que le dicen, los estudios realizados encuentran compromiso de las glándulas suprarrenales. ¿Qué tipo de lesión explica los hallazgos en este paciente? Opción A, tengo una atrofia de la zona glomerular, atrofia de la zona reticular, atrofia de la médula suprarrenal, hipertrofia de la zona reticular. Ya, la zona glomerular produce a los mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, esta pregunta, ustedes les pueden colocar todo el texto que ustedes quieran, ¿ya? De las preguntas que yo respondía, por ejemplo, para el recientado, yo descubrí de que te pueden poner todo el texto que tú quieras, pero basta que tengas sodio alto o potasio bajo y sodio alto, entonces casi el 80% tiene que ver con aldosterona. Entonces, cuando tú descubres esos parámetros, cuando tú encuentras esto, si el 80% de la pregunta viene así, probablemente la respuesta va a ser esa, ¿ya? Entonces, la zona glomerular. La zona reticular, como repaso, ¿qué produce? Andrógenos, muy bien. La médula suprarrenal, catecolamina, es como por ejemplo adrenalina, noradrenalina y la otra, dopamina, ¿no? También. Muy bien. Y si yo tengo hipertrofia en la zona reticular, tendría que tener más andrógenos, ¿no? Entonces, ninguno de ellos va a acompañar. ¿Ya? Por si acaso, tenganlo presente. Por tal motivo, no se olviden, la tríada clave es hiponatremia, hipercalemia. ¿Y por qué deshidratación? Porque si no reabsorbes sodio, tampoco reabsorbes agua, ¿ya? Entonces, ese es el otro dato secundario que le vamos a agregar. Y esto se llama déficit de aldosterona, ¿ya? Déficit de aldosterona. Muy bien. Por si acaso, podríamos llamarle, por si acaso, repasando ciertos términos. Esto sería la enfermedad de Addison, o sería un síndrome, el síndrome de Addison, o no enfermedad, sino patología similar al Addison, o pseudo Addison. ¿Cuándo hablamos de enfermedad de Addison? Cuando la etiología es ya. A ver. Mi pregunta creo que no la están entendiendo. Ya, cuando tengo un daño de la glándula suprarrenal, eso sería si yo tengo daño de la glándula suprarrenal y tengo deficiencia de hormona de la glándula suprarrenal, eso sería una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria de la glándula suprarrenal primaria. Si fuese de la hipófisis, sería secundaria, y si fuese el hipotálamo, sería terciaria. Ya, hasta ahí está muy bien. Por ejemplo, ustedes saben que muchas de las... Eso es otro dato. Si les ponen paciente con tuberculosis, ¿sí? Tuberculosis, y les ponen que hace insuficiencia suprarrenal, hay una relación muy curiosa que todos los pacientes que hacen tuberculosis dañan la glándula suprarrenal de forma interna hacia afuera. Es como que primero daña la zona reticular, medular reticular, después la zona fascicular y por último la zona glomerular. ¿Me dejo entender? Es como que va dañando de adentro para afuera. Pero al final la tuberculosis daña toda la glándula suprarrenal. Eso sería una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria. Primaria porque se destruyó la glándula suprarrenal. La enfermedad de Addison es una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria.
primario. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que para que sea llamado como, porque a veces cometen el error que dicen, este paciente que tuvo tuberculosis ha desarrollado la enfermedad de Addison. ¿Está correcto ese término? ¿Por qué? Porque la enfermedad de Addison es una enfermedad de origen. No, primarios son los dos, porque primario es cuando se lesiona la glándula suprarrenal. Ya, ese es primario. La pregunta es, uno fue por tuberculosis y el otro por qué causa la enfermedad de Addison. ¿Por ahí escuché? ¿Ah? Autoinmune. ¿Ya? Tengan cuidado porque yo vi dos preguntas en las cuales decía paciente que tuvo tuberculosis y que no funciona su glándula suprarrenal. ¿Listo? ¿Qué enfermedad está desarrollando? Netamente ahí la respuesta es insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Pero no marquen enfermedad de Addison. Solamente marquen enfermedad de Addison si les da una respuesta no infecciosa de causa autoinmune, ¿sí? Por si acaso, ese término sí he visto que han cometido varios errores. Bien, entonces zona reticular androgénicas, la médula, catecolaminas, y lo otro básicamente no tendría ninguna relación. Por tal motivo, hiponatremia e hipercalemia, pensar en déficit de aldosterona. Creo que esa parte no hay mucho que dudar. Bien, varón de 16 años con desarrollo psicomotor normal acude a consulta por talla baja. Se sospecha de problemas con la hormona de crecimiento. La secreción de esta hormona aumenta con la inanición, disminuye con los traumatismos, disminuye con la excitación, disminuye por acción de la grelina. La respuesta es ya, aumenta con la inanición. ¿Por qué? Recuerden que ahora ustedes van a entrar a otra etapa que se llama dime la respuesta y dime el por qué. Ya. ¿Qué es inanición? Como buenos semiólogos, eso sí tienen que saber. ¿Falta de comida? Por ejemplo, el ayuno sería inanición. Ya, ¿qué es inanición? Semiólogos. Ya, restricción de alimentos. Por eso, si yo ayuno y no como, también estoy haciendo inanición. Pero es de manera extrema. Ya es ayunos extremos, ya puede ser. Entonces, inanición significa que dejo de comer hasta que comience a bajar de peso y eso que afecte mi salud. O sea, en pocas palabras, me estoy enfermando, ¿sí? Inanición, ¿ya? No consumo de alimentos que afectan mi peso normal. Por ejemplo, unos dicen que cuando bajas más del 5% y no comes, ya estás entrando en inanición. Otros le ponen 10%, pero 5% creo que es un dato interesante. Entonces, si tú dejas de comer, ¿qué va a pasar con su cuerpo de ustedes? Va a causar hipoglicemia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan el experimento que les comenté una vez? Que para nosotros estimular la secreción de hormona de crecimiento, yo tendría que mandar al paciente en hipoglicemia, y la hipoglicemia hacía que la glándula secrete hormona de crecimiento porque es un hiperglicemiante. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuáles eran las otras hiperglicemiantes que teníamos? Tiroides. ¿Qué? Cortisol. Hormona de crecimiento. Glucagón. Muy bien, ¿no? Y las 5 hormonas que tienen que tener presentes. Entonces acá dice que tiene 16 años, psicomotor normal, acude a consulta por talla baja. Se sospecha de problemas con la hormona de crecimiento. La secreción de esta hormona aumenta con la inanición. ¿Es correcto o no? Si se han dado cuenta, esto yo le llamo las preguntas disociadas. No necesitas leer el enunciado. Porque si tú lees el enunciado, tú dices, no, pero si está con talla baja y no hay hormona de crecimiento, y tú ya estás deduciendo que no hay hormona de crecimiento, y en función a esa deducción tú comienzas a razonar.
Y eso se llama pregunta confusora. ¿Ya? O sea, porque tú agarras y dices, acá me está dando un caso en el cual tengo un jovencito que no está creciendo. Por tal motivo tiene deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Está bien? Genial. Pero no me interesa eso. Porque lo que me está diciendo acá, que la secreción de la hormona aumenta con la inanición. Y es una pregunta muy independiente del enunciado. Por eso le digo, estas se llaman las preguntas donde dicen, te ponen todo un texto, pero ese texto no influye en tu respuesta. ¿Ya? Por si acaso. Y yo le llamo preguntas maliciosas. Pero tienes que ser al tanto. Ahí, por ejemplo, es independiente. No razonen de que hay deficiencia hormonal. Imaginemos una persona normal. ¿La secreción de la hormona aumenta con la inanición? Hemos llegado así, porque si yo bajo mi glucosa, como efecto hiperglicemiante, mi hormona de crecimiento se va a secretar. Por tal motivo, ese sería correcto. Disminuye con los traumatismos. A ver, si tú te golpeas, los niños que por ejemplo, yo hoy día conversaba con un doctor, y nos veíamos los dos y decíamos, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Nosotros nos caíamos, nos tiramos al piso. No sé si vieron ese TikToker donde había un niño con su carrito que se choca con un niño y se paran y siguen saltando los dos y siguen jugando. No sé los que vieron. Nosotros, por ejemplo, manejamos bicicletas sin frenos. Nos lanzábamos me acuerdo en el equipo de usar sin frenos, y nos tirábamos y aprendíamos a manejar y nos dábamos volantines, nos raspábamos las rodillas y a pesar de eso seguíamos. Ahora, ¿qué van a dejar los papás que sus hijos hagan eso? Ustedes cuando sean padres, no sé por qué siento que ustedes los van a proteger tanto a sus hijos, que si ahora hay ferias, a futuro va a haber no sé qué. ¿Entienden a qué me refiero? O sea, actualmente los jóvenes han sido tan protegidos que los han desligado de la realidad, ¿no? O sea, el hecho de que tú pienses que eres un perro o eres un animal, ¿qué te está indicando? Que tú no entiendes nada de la realidad, porque la realidad ¿qué es? Trabajar, la realidad ¿qué es? Esforzarte, es estudiar, aprender, desarrollarte, ser humano. Pero ellos no lo entienden así. ¿Por qué creen que estos jóvenes no entienden eso? Porque los papás básicamente los han protegido o los han desligado de la realidad, que ellos han creado su propia realidad. O a través de tienen familias disfuncionales y ellos han creado su propio mundo de realidad, que por cierto no es real. Bueno, ¿a qué voy? Que cuando tú te golpeas los huesos, tu crecimiento es mayor. ¿Por qué? Porque estimula la secreción de hormona de crecimiento. Por tal motivo, la secreción de esta hormona disminuye con los traumatismos. No, a lo contrario, aumenta. A más golpes en la vida, más crecimiento vas a tener. ¿Ya? ¿Listo? A más sufrimiento en la vida, más aprendizaje vas a tener. Bien. Disminuye con la excitación. A lo contrario, aumenta con la excitación. Y disminuye por la acción de la grelina. ¿Qué hace la grelina? ¿Cuál es su objetivo de la grelina? ¿Saciedad o hambre? Ya, leptina. Saciedad. ¿Y su opuesto quién era? La grelina. Por tal motivo es hambre. Entonces, disminuye por acción de la grelina, no, sería al revés. Con la grelina más bien aumenta, ¿sí? ¿Por qué, doctores? Porque la grelina justamente trabaja mucho con la hormona de crecimiento, ¿ya? Los dos puntos trabajan mucho para el desarrollo. Por eso es que tú creces y te da hambre. Tienden a trabajar mutuamente. Muy bien, inanición, doctores, no se olviden, estimula la hormona de crecimiento. ¿Qué más? Ayuno, hipoglicemia, ejercicio que ustedes hacen todas las mañanas y contribuimos con ustedes a darles estrés, que también estimula que secreten hormona de crecimiento, ¿ya? Muy bien. Por tal motivo, no se olviden que el ayuno aumenta la hormona de crecimiento y la obesidad más bien disminuye la hormona de crecimiento, ¿ya? Tengan como dato
presente, si es que en caso les hubiese puesto el dato de obesidad. Bien, vamos, varón de 70 años, pescador, luego de exposición todo el día en una lancha, presenta fiebre de 39.8 grados centígrados, cefalea intensa y otra manifestación corporal. No otra manifestación corporal. ¿Cuál es la estructura cerebral que podría estar afectada? Claro, la pregunta es clara. ¿Quién regula la temperatura? Ya, el hipotálamo, muy bien. ¿Y el lupus qué hace? Ustedes que han hecho neuro. ¿Con quién han hecho neuro? ¿Ustedes con el doctor? Ya, obvio que lo mínimo. Y creo que hacen sello neuro todavía al final, ¿no? Pero ustedes, como les gusta adelantar los cursos, entonces ya están leyendo ya neuro. ¿Qué hace el lupus? ¿Qué hace el hipocampo? ¿Y la amígdala cerebral? Ya, emociones, memoria, ya, por ahí va. Definan porque, doctores, una cosa que yo aprendí cuando resuelvo preguntas es que si les han puesto estos datos como alternativas es porque esos datos los van a usar para generar nuevas preguntas, ¿ya? Se los voy diciendo desde ahora. Cada vez que yo resuelto preguntas para presentado, me acuerdo cuando me preparaba, yo desarrollaba las otras alternativas porque yo sé que los que van a crear las preguntas siempre basan sus preguntas en los datos que ya usan, ¿sí? Ahí ya tienen más o menos un 70% de todas las preguntas que les podrían venir. Los otros 30 ya es de lo que ustedes ya tienen como estudio básico. Pero tener un 70% de doctores no está mal, es como sacar un 14. No tiene pierna. Por eso es que si ustedes banquean preguntas y las analizan, y las desarrollan y las entienden, así ya no estudian ninguna, por lo menos tienen que sacar un 14. 14, una nota nada despreciable, porque ¿saben cuánto fue la nota máxima de este último examen? Ni siquiera llegamos a 14. 13. Más o menos creo que llegamos a 13 puntos y tantos, nada más. Entonces, estuvo baja, por cierto. Y la máxima nota creo que fue 17 puntos y tantos. Entonces, no es que sea difícil llegar a esas notas, solo que tienen que estudiar. Ya, a ver, vamos. Por ejemplo, 38 grados centígrados, 39.8, exposición prolongada, cefalea. El centro del dolor es el hipotálamo anterior, por si acaso. Acá han sido buena gente, porque yo les hubiese puesto, perdón, la verdad, yo en mi examen, si hubiese sido mi examen, yo les hubiese puesto más bien acá, hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, ya, entonces ahí como que ya la cosa no es tan simple. Hipotálamo, música motivacional, ya. El hipotálamo, o sea, esta pregunta sinceramente es muy sencilla porque es fácil, hipotálamo, pero si les quieren complicar la vida, les pueden poner hipotálamo anterior, hipotálamo posterior, hipotálamo medio. Ahora, ¿dónde está el centro regulador de la temperatura? Pero como han sido buena gente, no les han puesto. Es básicamente en el hipotálamo anterior, específicamente el área preóptica, ¿ya? Tenía que ver con la parte de funciones respiratorias y cardíacas, básicamente, ¿ya? Y la anterior tiene que ver con la parte, básicamente, de temperatura. Y creo que tenía que ver con la parte de sobrevivencia también, pero principalmente la anterior, temperatura, ¿ya? A ver, termorregulación, control simpático y activación de mecanismos disparadores. Por tal motivo, si se altera, les produce hipertermia. Personalmente, yo sí he visto estas complicaciones en mis pacientes en cuidados críticos. Cuando hacen problemas de ACVs, cuando hacen accidentes cerebrovasculares y afecta al hipotálamo, entonces estos pacientes hacen hipertermias. Hagan lo que hagan, no se regula y fallece. Así suben 38, 39, 40, 41, 42 y fallece. ¿Por qué, doctores? Porque el cerebro no soporta temperaturas más de 42, porque se desnaturaliza todo el cerebro, ¿no? Y el paciente fallece, justamente porque ya se comienza a dañar otras zonas del hipotálamo que controlan la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y el paciente fallece, ¿ya?
El uncus, básicamente, lo relacionamos con patología, en realidad, ¿no? Y una de ellas es epilepsia, de la región temporal, ¿no? Las famosas epilepsias temporales. Ustedes ahorita no han hecho patologías neurológicas, ¿ya? Pero el uncus se asocia mucho con las epilepsias de origen temporal, ¿ya? El hipocampo tiene que ver con la memoria, ¿ya? Grábense esa palabra, hipocampo, memoria. Y la amígdala tiene que ver con las emociones. Es como, por ejemplo, las experiencias que tú tienes cuando ves una... ¿Se acuerdan el ejemplo que puse de la rata? Si tú ves la rata, dos opciones, ¿no? Yo sé que los varones van a agarran y lo van a pisar y lo van a matar. Las damas, de repente van a subirse a la carpeta, ¿no? Pero nosotros los varones, como buenos cazadores, vamos a atrapar a esa rata. ¿Listo? Ya muy bien, cuando haya fiebre o golpe de calor o hipertermias no controladas, pensar en trastornos del hipotálamo. Bien, esta es una pregunta que vino con imagen histológica. Por si acaso, en el primer examen que tomaron en SIP, vinieron un montón de histología, bastante histología, ¿ya? En el segundo vinieron un par. Y en el tercero casi no vino preguntas, vino más preguntas de semio asociado a fármaco, de semio asociado a fisiopatología, por si acaso, ¿ya? Varón de 29 años de edad acude por episodios de palpitaciones, ¿ya? Tiene palpitaciones, tiene sudoración, cefalea e hipertensión arterial. La biopsia de la glándula suprarrenal, ahí está la imagen. Podemos verla y dice la elevación de cuál sustancia explicaría el cuadro de este paciente. Está fácil, ¿no? Claro, básicamente si tú tienes la renina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, a ver, ¿te causaría algún efecto a nivel cardíaco? O sea, palpitaciones. No, porque la angiotensina 2 y la aldosterona no tienen un efecto beta 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando escuchen la palabra palpitaciones, ¿han hecho cardio? ¿Semiocardio? Primer tema. ¿Han hecho veces palpitaciones? Ya. ¿Qué diagnósticos diferenciales les da por palpitaciones? Vamos, fila 1. Vamos a atacar por fila, ¿ya? Fila 1, palpitaciones. Ya, hipertiroidismo. Fila 2, palpitaciones. ¿Ah? Un SICA, un síndrome isquémico coronario agudo. Muy alejado, doctor, porque más bien a mí me vienen con bradicardia y a veces me vienen ya línea. Drogas, drogas puede ser. Palpitaciones. ¿Ah? ¿Hipertensión? Hipertensión. No. Palpitaciones. Taquiarritmias, como por ejemplo, para la edad que tiene, 29 años. Ya, taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Ya, esa es una. Otra. Ya. Anemia, correcto. La anemia también produce palpitaciones, ¿ya? ¿Y cómo se traduce la palpitación? ¿Cómo lo manifiesta el paciente? ¿Se me sale el corazón? ¿Me golpea? En realidad, doctores, las palpitaciones del paciente dicen siento mis latidos. ¿Ya? Siento, doctor, mira, siento sus latidos. ¿Ustedes sienten sus latidos? ¿No, ¿Nunca han sentido sus latidos? ¿Ustedes? Ya. Cuando el día que ustedes sientan sus latidos es porque están con un grado de ansiedad, algo los está preocupando y el corazón hace más descarga adrenérgica y van a sentir cómo su corazón late más, que se siente, cómo golpea. Y por eso es que la ansiedad te puede generar también sensaciones de palpitaciones por descarga adrenérgica, ¿ya? Entonces, si les ponen palpitaciones, tienen que pensar en adrenalina,
o en arritmias o algo que estimule la mayor contracción y fuerza o, ¿cómo le podría decir? Mayor alteración en la contracción cardíaca. Por ejemplo, otras son las extrasístoles supraventriculares o las extrasístoles ventriculares, que está latiendo el corazón y ¡pum! Golpea, está latiendo y golpea y uno siente cómo golpea el corazón. Ya está. Por tal motivo, cuando les pongan palpitaciones y la respuesta es alguna sustancia, porque le está diciendo alguna hormona, algo está asociado, adrenalina, ¿ya? Por si acaso, todo lo que tenga que ver con adrenalina. Por tal motivo, renina, doctores, no tiene nada que ver con adrenalina. Aldosterona, peor. Y el cortisol podría ser, porque el cortisol te genera estrés, ¿ya? El cortisol te genera estrés, te puede causar hipertensión arterial, puede causar sudoración. Por tal motivo, la respuesta está en el tejido histológico. Podría haber sido la alternativa catecolaminas y podría haber sido también cortisol, por si acaso, ¿ya? Por eso les han puesto la imagen de la histológica para que puedan diferenciarlo. ¿Y qué ven ustedes? ¿Células? Ya, cromáticas, que básicamente tendría que ser con la médula, ¿sí? Y eso es catecolaminas. Y bueno, el tumor sería un feocromocitoma, ¿no? Pero recuerdo, doctores, que también puede haber sido el cortisol, ¿ya? Yo he tenido pacientes con niveles elevados de cortisol y vienen con hipertensión, aparte vienen con signos de hiperglicemia, vienen con palpitaciones, sudoración, ¿ya? Como un cuadro de ansiedad. Podría ser, ¿listo? Y hacen hipertensión también, por si acaso. Por eso les han puesto esta... Ahora, hubiese sido muy malicioso que les pongan un tejido que sea un tumor, un adenoma del cortisol, de la capa fascicular, ¿no? Ahí sí, doctores, es muy maliciosa la pregunta. Ahora, sin la imagen y mirando, pues yo sé que ustedes hubiesen marcado catecolamina, ¿sí? Que por eso es la respuesta, pero yo la verdad hubiese puesto otra imagen y hubiese cambiado para que sea cortisol. Entonces ahí cambia la pregunta, ¿ya? Tengan mucho cuidado en eso. Bien. ¿Ya? Muy bien, feocromocitoma, adrenalina, noradrenalina. ¿Listo? Y esta triada clásica que hemos visto nosotros: cefalea, palpitaciones y diaforesis, doctores. ¿Qué es diaforesis? Eso sí, tienen que saber. Sudoración. ¿Qué? Sudoración excesiva. O sea, si me voy a correr mis 10 kilómetros y sudo así en verano, ¿estoy con diaforesis? Sudoración no fisiológica. ¿Cómo sé que no es fisiológica? Que no haya corrido. Ya, sudoración pálida y fría. Claro, le dicen una sudoración fría, ¿ya? Es una sudoración fría con signos de hipoperfusión. O sea, ustedes agarran y examinan al paciente, tiene capilar, está lento, tiene sudoración y es frío, sudoración fría, sin esfuerzo físico, ¿ya? No tiene que haber ningún esfuerzo físico, ¿ya? Cuando ustedes ven un paciente que tiene diaforesis, recuerden esto: tiene trastornos hemodinámicos y una de las causas es infarto al corazón, ¿ya? Muy bien, vamos. Pregunta 5. Mujer de 16 años con incremento de peso en 5 meses. Estreñimiento hace 3 meses. Tendencia al sueño en las últimas 2 semanas. Le gusta dormir mucho. La voz se está haciendo cada vez más gruesa. ¿Ya? Con eso ya está el diagnóstico. Examen: tiene macroglosia, piel fría y engrosada. Bradipsiquia, bradicinesia, bradiglalia. El cuadro es compatible con deficiencia de ¿qué? De hormona tiroxina.
Prolactina, estrógenos, cortisol. Hormona tiroidea. Eso se llama hipotiroidismo. ¿Ya? Hipotiroidismo. A ver, señoros, ¿qué es bradixiquia? Pensamiento lento, como después de que han comido ustedes, están ahí mirando. Como que no entiendo nada. O no has dormido toda la noche porque te has visto tus doramas y ya dices que es otra clase y quieres entender y estás así como que medio contado. Ya, eso es bradisíquico, estás con, ha bajado tu capacidad. Bradiquinesia, ¿qué es? Movimientos lentos, te mueves lento. Ven para acá, así como que no sabes, ¿no? Con la mente volada y con el cuerpo que no responde. Y bradilania, hablas lento y pausado. ¿Ya? O sea, ¿listo? Como si estuvieses drogado. El cuadro es compatible con hormona tiroidea, ¿ya? Y si fuese un hipertiroidismo, ¿cuál sería? Cuando es hipertiroidismo, por ejemplo, les ponen los siguientes datos. Primero, temblores finos, siempre les van a poner temblores finos. En hipertiroidismo, a veces les ponen el término de exostalmos, ¿no? Como que los ojos están salidos. Y otro dato que les van a poner es que la piel normalmente es fina y suave, ¿no? Una piel de bebé, suavecito, fino, ¿ya? En caso del hipotiroidismo les van a poner una piel engrosada, tosca, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. Hormona tiroidea. La prolactina, ¿cuál es su función? Ya, ahorita vamos a ver. Miren, aumento de peso, estreñimiento, doctores. Estreñimiento es otro dato del hipotiroidismo. Si los hipotiroidismos hacen estreñimiento, ¿qué harán los hipertiroideos? Diarrea. A mí me pasó eso, una paciente me dijo, doctor, tengo diarrea cada rato. Adivinen qué le dio el médico para sus diarreas. Hay un medicamento que es un antidiarreico muy usado, loperamida. Y la paciente tomó y sí paró la diarrea, lo dejó de tomar y otra vez venía la diarrea. Le dio bismutol. Escucha bismutol, ¿no? Una medio rosadito. ¿Ya? Eso también es para las diarreas. Paró un poco la diarrea y volvió a dar. Y así le daban de todo, ¿no? Pero a nadie se le ocurrió que era hipertiroidea. ¿Por qué? Porque no examinaron sus manos, no tocaron su piel y no se percataron que sus ojitos estaban medio salidos. Por eso que semiología no solamente es, tiene diarrea, ya tome eso, sino revisar al paciente y sacar un diagnóstico que pueda explicar ello. Voz grave, macroglosia, piel fría, bradixiquia, hipotiroidismo, en este caso es un hipotiroidismo severo. Entonces, esto sí, tenganlo presente, hay deficiencia de T4, ¿no? Prolactina, doctores, para que tenga alteraciones de prolactina siempre va asociado con la palabra galactorrea, ¿ya? Si les dicen galactorrea, ya, problema de prolactina, ¿no? Estrógenos, básicamente, les hablan mucho de la clasificación de Turner, ¿se acuerdan? ¿Han escuchado la clasificación de Turner? Es los caracteres sexuales secundarios, el vello, si se ha desarrollado adecuadamente, si es un vello infantil o ya es un vello de adulto. Entonces hay una clasificación, si les mencionan eso, de hecho que tiene que ver con la parte estrogénica. Y el cortisol no está asociado mucho, sí podría ser, porque el cortisol produce obesidad, no te cambia mucho la voz y no está asociado a macroglosia, ¿ya? Macroglosia, hipotiroidismo, ¿ya? No se olviden, macroglosia es una palabra muy interesante. ¿Quién más hace macroglosia? ¿Ah? Los acromegálicos, ¿ya? Que tienen que ver con hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces ya tienen dos términos. Por cierto, de todas las exámenes que yo he dado, macroglosia solamente lo asocian a dos hormonas, o hipotiroidismo o a un incremento de la hormona de crecimiento, nada más, ¿ya? No hay otras hormonas que te produzcan macroglosia, por si acaso. Muy bien, varón de 50 años que fuma 2 cajetillas diarias.
decide dejar de fumar y se presenta una respuesta desagradable del sistema nervioso central, que está mediada por la producción de noradrenalina en el varón de 50 años que fuma 2 cajetillas diarias. ¿Por qué les están tratando de fumar? Cuando les ponen esos datos antecedentes es porque les quieren dar a entender de que o es un problema pulmonar el que quieren abordar, o es un factor desencadenante de alguna enfermedad, como por ejemplo un infarto, puede ser, o cáncer, ¿ya? O tumores. ¿Me dejo entender? O sea, si te dan ese dato es porque quieren que lo asocies. O es un problema pulmonar, o es un problema cardíaco como factor de riesgo, o es un factor de riesgo para un cáncer. ¿Sí? Bien, decide dejar de fumar y se presenta una respuesta desagradable del sistema nervioso central que está mediada por la producción de noradrenalina en él. Tiene locus ceruleus, que sería la amígdala cerebral, la corteza cerebral, el núcleo accumbens, el área tegmentaria anterior. Ahora, como buenos neurólogos, corteza cerebral, locus, núcleo o el área tegmentaria. Levanten las manos los que quieren que es locus. Si hasta ahorita la doctora ha sido A, todas van a ser A, pero está bien. Es una buena deducción. Corteza cerebral. Corteza cerebral, doctores. Recuerden que la corteza cerebral siempre está asociada con el neocórtex, con la corteza que controla y domina. Y es un poco difícil que se altere ya por dejar de fumar. Normalmente lo que se va a alterar por dejar de fumar son áreas más primitivas o áreas no tan desarrolladas, ¿ya? Por si acaso. Núcleo, ¿quiénes sospechan el núcleo? Ya, muy bien, doctor. Y el área tegmentaria anterior, ¿qué será? No lo sé. Como no quiero arriesgar, mejor ni la marco, por si acaso. A ver, ¿qué hace la nicotina? Básicamente los que fuman. Estimula receptores nicotínicos, ¿ya? Y se supone que si está fumando, ¿ya? Si está fumando, se ha acostumbrado su cuerpo a ese tipo de estímulo. Aumenta la dopamina y activa, adivinen a quién. ¿A quién activa? Al locus ceruleus, ¿ya? Entonces, ahí básicamente viene el fenómeno de abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Es cuando ¿qué es lo que les pasa a... Es cuando tú dejas de consumir esa droga y tu cuerpo llega a un momento en el cual necesita la droga, y ante la deficiencia de esa droga yo genero ansiedad, estrés, no duermo, porque mi cuerpo necesita esa droga. Sin esa droga mi cuerpo no puede estar tranquilo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo mucho de un paciente que nos llegó al hospital cuando era interno. Fue mi primera experiencia de abstinencia. Llega mi paciente, él tomaba alcohol, lo trajeron de la calle, él tomaba alcohol, vino, ron, todo lo que encontraba. Hasta, no les miento, el alcohol del hospital también se puso a tomar, ¿ya? Entonces dijimos, no, quitémosle todo. Y cuando le quitamos todo, doctores, el paciente estuvo un poco más tranquilo, hasta que en el segundo día comenzó a sudar. Generó taquicardia, ansiedad, y comenzó a generar cuadros de sudoración, palpitaciones, trastorno de sensorio, porque su cuerpo ya se acostumbró a esa droga. ¿Me dejo entender? Dos cosas tienes que hacer ahí: o lo duermes o le das la droga, ¿ya? Si le das la droga se tranquiliza, y si lo sedas, si lo duermes también se tranquiliza. Entonces, y se hace la desintoxicación. Entonces, acá básicamente en el periodo de abstinencia disminuye que la dopamina que su cuerpo ya producía, ¿sí? Se produce se pone más hiperactivo el locus, se hace más hiperactivo, y hay mayor descarga de noradrenalina, ¿ya? Entonces el paciente hace taquicardia, trastorno sensorio. ¿Y eso qué produce en el paciente? Ansiedad,
me quería pegar, me acuerdo, a mi paciente, yo no soy interno, quería agarrarme a golpes porque me dijo que le dé alcohol, ¿no? Yo no le di, que por cierto debía haberle dado, pero no, es que se puso tan mal que al final el paciente pasó a otra área y en esa área tampoco le dieron alcohol y el paciente hizo paro. Para que vean que el periodo de abstinencia, doctores, es muy poderoso, puede matar si no sabes manejarlo. ¿Listo? Doctor, ¿y no se debería hacer poco a poco? Ya, correcto. No se debe quitar poco a poco, sí, debe quitarse poco a poco, pero en este caso, ¿saben por qué le quitamos nosotros el alcohol? Porque estaba haciendo una hepatitis alcohólica. Entonces, si le doy alcohol, empeoró la hepatitis alcohólica y se me muere. Entonces, ese dato no les di, ¿eh? Pero era una hepatitis alcohólica por el cual vino. Si le doy más alcohol, ¿qué va a pasar? Se va a morir, bueno, y al final, pero igual se murió por el otro. Ya. Entonces, doctores, aquí viene el dato que sí les va a ayudar mucho. Este locus es el principal núcleo noradrenérgico del sistema nervioso central, ¿ya? Es el principal núcleo de la parte de la noradrenalina. Por tal motivo, doctores, la corteza cerebral netamente es el procesamiento cognitivo, ¿ya? O sea, más bien la corteza te ayuda a controlar tus emociones. Sin la corteza, doctores, ustedes harían locuras, ¿ya? Más bien, el núcleo accumbens tiene que ver con la dopamina, ¿ya? Y el área tegmentaria también ventral también tiene que ver con la dopamina, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta de bastante anatomía, en real, ¿ya? Moraleja, doctores, cuando encuentren preguntas así complejas de anatomía, es porque lo van a volver a repetir. Y repasen esa pregunta y analicen las alternativas que se les ha puesto, ¿no? Abstinencia, hay una hiperactividad noradrenérgica del locus, ¿ya? Ese es sí o sí como aprendizaje para el día de hoy. Ahora, doctores, quería solamente así hincapié. Adivinen, cuando existen las relaciones de pareja que no están basadas en el amor, sino en la infatuación. ¿Saben qué es infatuación, no? ¿Saben o no? La palabra infatuado. ¿Nunca han estado infatuados, varones? Digan la verdad, varones. ¿Nunca han estado infatuados? Busquen ChatGPT, pues. ¿Qué es la infatuación? Es un término semiológico también, ¿no? Ustedes ya deben acostumbrarse a esas cosas. ¿Qué es ser infatuado? ¿Ah? Oh my God. Ya, el enamoramiento intenso no basado en el amor, sino basado en las emociones, ¿ya? Que te lleva al descontrol. Aquella pareja que le dice, si me dejas me mato, ¿no? Toxicidad, no te dejo respirar, ¿me dejo entender? Eso es infatuación, que muchos creen que es amor. Ahora, los infatuados, doctores, es como una droga, que cuando dejan de estar con la persona que se acostumbraron a estar, les viene un periodo de abstinencia. Por eso es que no pueden dormir, sienten ansiedad, voy a morir si no llegan a nada, comienza su cerebro. Tendremos que internarlos también. Ya, tengan mucho cuidado cuando tú creas una relación en base a la infatuación, vas a sufrir un periodo de abstinencia muy intenso cuando termines con esa persona. ¿Ya? Tengan cuidado, solamente les doy ese dato. Por eso es importante sí, a aquellos pacientes que, por cierto, hemos tenido psiquiátricos porque es muy intenso, ya es muy intenso, se les da drogas para bajar su intensidad de esa ansiedad. Por eso es que algunos entran en suicidio, porque no pueden controlar sus emociones. ¿Me dejo entender? O sea, tengan cuidado porque la infatuación es muy confundido con el amor. Es cosa muy diferente. Mientras que el amor te da equilibrio, que si la persona ya no está contigo, tú tranquilo. No está contigo pronto, pues buscará su vida y yo seré la mía. Pero el infatuado no es así. A lo contrario, ¿saben qué hace el infatuado? Lo busca, trata de buscarlo porque necesita ese estímulo de estar. A pesar que no la ame o no lo ames, igual quieres estar ahí.
Por eso es medio tóxico, ¿no?, la situación. Tengan cuidado, ya, tengan mucho cuidado. Bueno, a propósito de un caso, ya. Mujer de 30 años acude a consulta externa por retraso menstrual de 20 días. Primera prueba, la prueba de conciencia. Posibilidad de embarazo. Ya. Tiene náuseas, aumento de apetito. Se le indica realizarse una prueba de embarazo en orina, cuyo resultado fue positivo. ¿Qué hormona detectó esta prueba? Muy bien. Está muy fácil, ¿eh? Bien, aunque no lo crean, esta pregunta venía en 2024 y es una pregunta muy fácil. Ahora, si yo quisiese haberla hecho un poquito más maliciosa, tenemos la hormona gonadotrófica humana coriónica, por ejemplo, lo he puesto libre, total, hay fragmentos, sería un poquito más detallada, pero en general está fácil, ¿sí? La pregunta no hay mucho que la podamos discutir, es una prueba de embarazo, ¿ya? Ahora, acá hay un dato que sí, yo seguro que los hubiesen agarrado en la pregunta. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado? 20 días. Eso equivale a qué semana de embarazo. Ustedes ya han hecho embarazo, que ya saben calcular esto. A ver, se supone que se ha embarazado en la fase ovulatoria, ¿sí? Se supone. Ya. Pero antes de la ovulación, ¿cuánto tiempo pasó? 15 días antes fue la fase menstrual, ¿sí? Menstruó, de ahí viene la fase ovulatoria, que serían 15 días, ¿sí? Ahí se embaraza y ahí empieza la formación del producto de la concepción, ¿ya? Y ahí comenzamos a contar. Y a la siguiente 15 días, la dama está esperando que venga ¿qué? La menstruación. Hasta ahí ya tenemos 2 semanas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? A mitad se embaraza, ahí empieza el crecimiento. A las 2 semanas la dama está esperando menstruar. ¿Sí? Y no llega a la menstruación. Primero comienza, y así un par de días más, un par de días. ¿Pero cuánto tiempo esperó? Más o menos, después de su retraso, ¿cuántos días fue? 20 días, que equivale más o menos a 3 semanas más. Más las 2 semanas, ¿cuántas semanas más o menos llevan? 5 semanas. Pregunta, ¿a qué semana el examen de orina te da positivo? Esa es otra pregunta que sí puede venir. Depende, dice. De la concentración de la hormona. Por eso, en sangre es fácil, porque yo te tomo en sangre y en mínimas concentraciones lo voy a detectar, pero en la orina, ¿a partir de qué semana de gestación? ¿Segunda semana? No, si usted le toma la segunda semana, justo cuando, a ver, si usted le toma justo cuando dice, oye, no llega mi menstruación, y al día siguiente le tomas una prueba de embarazo, te va a salir negativo. Y puedes creer que no esté embarazada, por si acaso. A partir de la 4ª semana, ¿ya? A partir de la 4ª semana, recién la prueba de orina sale positivo. Doctor, entonces quiere decir que le debió llegar su menstruación y no llega. Y le toma una prueba de embarazo en ese momento. ¿Va a salir positivo o negativo? En orina, negativo. Voy a esperar una semana más, ahí serían 3 semanas. Le pruebo la prueba de embarazo en orina. ¿Va a salir positivo o negativo? Negativo. Y muchos piensan que no están embarazadas. Así es que tiene que tomarse a partir de la 4ª semana, ¿ya? Por si acaso. Estoy acá haciendo educación sexual. ¿Ya? Se lo digo eso porque hemos tenido casos de pacientes que dicen, doctor, me he hecho mi prueba y es negativo. Doctor, ¿en sangre es inmediato? En sangre se prefiere más o menos, ahora hay una prueba muy ultrasensible que más o menos a la semana, a las 2 semanas. O sea, si tú tienes un retraso y llega tu día, ¿cuándo te enteras que tienes el retraso? Cuando llegue el día de la menstruación. Ahí ya tienes 2 semanas de gestación. Dice que a partir de ahí ya se podría detectar, ¿no? Pero son pruebas ultrasensibles. Por ejemplo, acá solo dice gonadotrofina coriónica humana, pero hay una que es ultrasensible, que sí lo puede detectar. La normal es a las 3 semanas. O sea, tenés que tomar 1 semana y te toman la muestra para que sea fidedigno el positivo, ¿sí?
Esos datos, por ejemplo, deberían saberlo porque van a tener pacientes que les van a preguntar. O te va a decir, mira, esta es mi prueba de embarazo de orina, es negativo. Y tú inocentemente le crees que no está embarazada. Y puedes darle un medicamento y dañar al bebé. Tengan cuidado, ¿ya? Muy bien. Entonces, el blastocito se implanta más o menos a los 6-7 días. Y el sincitio comienza a partir del 7º día ya a secretar hormona crónica en una mínima cantidad. Por eso es que decía, en esa semana no se detecta, pero sí puede detectarse ya en la segunda semana. ¿Ya? Muy bien. Entonces, doctor, a los 20 días, que ya estamos en la 5ª semana, ¿será detectable en sangre y en orina? Sí. ¿Ya? Ténganlo muy mosquito. Un anófilo. Que me dengue porque me da descanso médico 2 semanas. Ya no vengo. ¿Cuál es la...? Ya, no se olviden que el primer marcador bioquímico que tienen que pedir es el beta-HCG. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta más o menos tiene una muy parecida a la acción del LH, ¿ya? Por ahí tiene un efecto muy parecido. Y su pico máximo lo van a encontrar entre las 8 a 10 semanas, ¿ya? O sea, su valor más alto, ¿sí? Pero recuerden que a las 2 semanas ya pueden detectarlo en sangre, 3 ya con mucha seguridad, pero en orina a partir de las 4 semanas, ¿ya? Bien, ¿cuál es la finalidad básica de la activación del sistema nervioso autonómico? Mantener la homeostasis del cuerpo, reaccionar adecuadamente al estrés, mantener la hemostasia del cuerpo y regular la función del sistema entérico. Como se han dado cuenta, la A y la C se parecen, solamente que les hace un juego de palabras donde uno le pone homeostasis y el otro le pone hemostasia. Claro, o sea, si yo no sé la respuesta, busco las que se parecen. ¿Sí? Esa es una técnica, buscan las que se parecen. Una vez que encuentren las que se parecen, recuerden que siempre se ponen unas palabras o frases un poquito diferentes. Y hemostasia suena a ¿qué? ¿Cuándo usamos hemostasia? Como parte del proceso de la coagulación, ¿no? Hemostasia, el taponamiento, el parado del sangrado. Pero en la homeostasis más bien tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? La regulación de equilibrio en el cuerpo. Por tal motivo la respuesta es la A. No está difícil esa. El término homeostasis lo dio Walter Kahn como referencia, por si acaso, porque sí vino. Bien, avanzamos. Mujer de 40 años, ya que está lloviendo fuerte, no sé por qué. Mujer de 40 años traída de emergencia por A. Fatiga. ¿Qué es fatiga? Cansancio normal. Cansancio normal. ¿Qué es fatiga? ¿Qué es disnea? ¿Qué es Lleva la falta de aire. Porque yo he visto que pueden historias clínicas dificultad respiratoria, agitación, fatiga y aparte le ponen disnea. Entonces yo ahí me doy cuenta de historias que no saben definir qué es lo que quieren expresar. O pones disnea, o pones fatiga, o pones agitación, pero no me pones así te viene con sensación de falta de aire y disnea. ¿No? O sea, no me cuadra. Pero bueno, acá dice fatiga, pérdida de apetito, diarrea, náuseas y vómitos. Al examen está hipotensa, deshidratada, hay una hiperpigmentación en la mucosa bucal, encías y pliegues palmares. El laboratorio me dice que hay un hipocortisolismo. ¿En qué capa se encuentran las células responsables de los cambios de pigmentación que presenta? Basal, córneo, lúcido, espinoso. ¿De qué enfermedad estamos hablando acá? ¿Qué enfermedad?
Una enfermedad puede ser Addison, sí, podría ser. ¿Por qué Addison? Porque el Addison básicamente te disminuye el nivel de cortisol, ¿no? Ya, puede ser nivel de cortisol. Y si yo tengo nivel de cortisol bajo, significa que por feedback voy a producir más que ACTH. ¿Y se acuerdan del POM? Por tal motivo, yo voy a producir más hormonas que se derivan del POM, aparte de la ACTH. Y una era la hormona que producía ¿qué? ¿Qué? ¿Melanocitos? ¿Qué? Melanina. ¿Quién produce melanina? Ya. ¿Por qué hablan tan despacio? Ya. Listo. Entonces, doctores, este paciente se comienza a hiperpigmentar y por eso es que la enfermedad de Addison, el paciente es medio bronceado, ¿no? Es como que yo no he ido a la playa, pero estás moreno, estás bronceado. Como que hay una hiperproducción de pigmentación, ¿ya? Estos pacientes, doctores, tienden, ya como hay deficiencia de cortisol y hay deficiencia de mineralocorticoides, tienden a tener niveles de potasio alto, sodio bajo, glucosa baja, tienen cansancio, no hay apetito y a veces les vienen náuseas, vómitos y diarrea, ¿no? Son muy peculiares. ¿En qué capa se encuentran las células responsables de los cambios de pigmentación? Basal. Muy bien. No olviden que si yo tengo un paciente que tiene hipotensión, hipocortisolismo y tiene hiperpigmentación, esto estamos hablando de una insuficiencia suprarrenal primaria. Yo les aconsejo que primero digan insuficiencia suprarrenal primaria, ¿sí? O sea, si les ponen un ECOE y ustedes me ponen Addison, puede que sea, pero puede que no sea, ¿ya? Para no perder, ¿qué pondría? Insuficiencia suprarrenal primaria. Sea Addison autoinmune, o sea TB o lo que sea, pero es una insuficiencia suprarrenal primaria. Eso acostúmbranse a usar, ¿ya? No le pongamos Addison todavía. Baja el cortisol, aumenta el ACTH por feedback negativo, y esto me va a incrementar la producción de melanina. Creo que hasta ahí estamos claros. Los melanocitos se encuentran ¿en qué capa? En la capa basal de la epidermis, ¿ya? Entonces esa es la respuesta correcta. Las demás, en la parte del córneo, la parte corneal, las células son muertas y ya están queratinizadas, así que esas no van a pigmentar. La parte lúcido, solo en la piel que es gruesa la van a encontrar, y espinoso, básicamente el predominio de queratinocitos, ¿no? Y en eso no tiene que ver. Recuerden que la pigmentación de la piel tiene que ver desde abajo, de la parte basal, ¿ya? No arriba, ¿ya? Tiene que ser desde muy abajo. Entonces, hiperpigmentación más hipotensión, doctores, graben esos dos términos, es insuficiencia suprarrenal primaria. Recuerden como dato, doctores, en la insuficiencia suprarrenal secundaria no hay hiperpigmentación. ¿Por qué? ¿Qué es secundario? El problema está en la hipófisis y no produzco ACTH. Y como no se produce estimulación de producción de ACTH, no voy a producir más melanina. Por tal motivo no sí va a hiperpigmentar el paciente. Por si acaso, ténganlo como dato. La pregunta 10, mujer de 40 semanas de gestación. ¿Ahí está? Durante el trabajo de parto desarrolla ruptura uterina con gran pérdida sanguínea. Miren, acá ya le están hablando de gestación, parto, 40 semanas, se rompe el útero, pierde sangre, una gran hemorragia. La resonancia magnética nuclear muestra la glándula pituitaria agrandada con un infarto a nivel central que condiciona un hipotiroidismo secundario. ¿Cuál es el patrón hormonal en esta condición? Hablando de la hormona tiroidea. A ver. TSH bajo, TSH alto, TSH normal. ¿Cómo está el TSH? ¿Y el TDH? Yo lo hubiese
agregar TDAH para que sea más compleja el funcionamiento. Ya, el TDAH va a estar alto porque la glándula ya no produce, porque ha muerto, ya no produce TSH. Y como feedback corto, ¿qué le va a decir al hipotálamo? No hay TSH y por tal motivo el hipotálamo va a tener que liberar hormona liberadora de tirotropina y lamentablemente libera, pero la glándula no responde porque está muerta, no funciona la hipófisis. Entonces tus niveles de TDAH van a ser altos, tus niveles de TSH van a estar bajos. Por tal motivo, ¿cómo va a estar tu T4? Baja. La alternativa sería la A, ¿ya? ¿Listo? Yo le hubiese puesto TDAH, la verdad, para que sea 3. TDAH, TSH y T4, por ejemplo. Sería más interesante la pregunta. Pero nos quedamos con la alternativa A, ¿ya? ¿Cómo se llama este síndrome? Síndrome de Sheehan. ¿Sí? ¿Se acuerdan del síndrome de Sheehan? Seguro les va a pasar alguna vez. Siempre se presentan casos de Sheehan con los partos, ¿ya? ¿Listo? El síndrome de Sheehan, que suele afectar principalmente a la hipófisis anterior. ¿Y por qué no le afecta a la hipófisis posterior? Alguien que me explique. ¿Cómo era? No tiene irrigación, o sea, no hay sangre. No, es distinto, tiene dos caminos. ¿Por qué el síndrome de Sheehan sí afecta a la adenohipófisis y no a la adenohipófisis? Porque Levante la mano, doctora, y dígalo. Nada, no quiero hablar. Claro. ¿Qué necesita el sistema porta hipofisiario? O sea, para que de la eminencia media baje la hormona y estimule a las células, usa el sistema porta, ¿sí? Usa sangre. Pero la neurohipófisis no, porque son células magnocelulares que vienen desde el hipotálamo y de frente el axón llega hasta es de transporte axonal, mientras este es de transporte vascular. Por tal motivo, si hay disquemia, no le va a afectar a nada el transporte axonal, le va a afectar más al transporte vascular, ¿ya? Por si acaso, eso también tenganlo como recuerdo en la enfermedad de Sheehan, porque les pueden hacer como una pequeña pregunta. ¿Listo? Muy bien. Entonces no se olviden, si fuese primario la insuficiencia suprarrenal, o sea, si hubiese lesionado la parte primaria, de hecho que sería la glándula tiroides, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La glándula tiroides, tu TSH estaría alto. ¿Estamos de acuerdo? Si es primario. ¿Se acuerdan el gráfico? Si mi glándula tiroidea falla, como en la enfermedad de Hashimoto falla, yo ya no produzco hormona. Por tal motivo, mi hipotálamo dice, oye, hay que producir más TDAH, y mi hipófisis dice, ya hay que producir más TSH, pero llega a mi glándula y mi glándula no responde. Por tal motivo, mis niveles de TSH van a ser altos en los primarios. En el secundario, más bien, no, mi TSH no se va a producir, por tal motivo es baja, ¿ya? Síndrome de Sheehan. Esta pregunta estaba regalada. ¿Qué hormona hipofisiaria incrementa su producción cuando se interrumpe la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis? La única que tenía un feedback negativo, que se controlaba con la dopamina. Prolactina, ¿ya? Mientras todos tienen su hormona liberadora, la prolactina tiene su hormona inhibidora, ¿ya? ¿Recuerdan? Todos tienen una hormona liberadora, por ejemplo, liberadora de crecimiento, hormona liberadora de la hormona de tiroides, sí, todas tienen liberadoras, pero recuerden que la prolactina tiene una hormona inhibidora que es la dopamina. Si yo corto esas hormonas, la prolactina ya no tiene su inhibidor, por tal motivo va a comenzar a producir mucha prolactina, ¿sí? Entonces la respuesta sería la prolactina, ¿ya? No se olviden.
La prolactina, única hormona bajo control inhibitorio tónico bajo dopamina, ¿ya? Quiere decir que si algo me lesiona el tallo de la hipófisis, doctores, me va a producir un hiperprolactin, una hiperprolactinemia leve. Bien, pregunta 12, digamos tengo tiempo. Pregunta 12, gestante de 28 años de edad, otra vez gestante, en trabajo de parto, recibe oxitocina, ¿ya?, para aumentar la contractilidad uterina. La activación del receptor de oxitocina acoplado a proteínas que estimula la fosfolipasa C, que hidroliza al fosfatidinosinol difosfato, y de ahí, ¿qué segundos mensajeros se generan en este proceso? ¿La B? ¿La A? ¿La B? ¿La C? ¿O la D? AMP cíclico, GMP cíclico. Ahí, por ejemplo, trabaja mucho con las fosfoquinasas. Bueno, la D, AMP cíclico, fosfoquinasa A, ¿no?, más que todo. La B, inositol trifosfato y el diacilglicerol, ¿no?, el famoso IP3 y el famoso DAG, ¿no? Muy bien. Esto es bioquímica, ¿no? Los sectores que se han hecho con doctores Rojas. O sea, no pueden fallar en nada de bioquímica. Quiero entenderlo. Entonces, no se olviden que la oxidación activa sobre el receptor acoplado a proteínas G, ¿ya? Y se activa específicamente la fosfolipasa C, se hidroliza el famoso PIP2 y genera el IP3 y el DAG, ¿no?, que eran los más conocidos, y esto aumenta los niveles de calcio que hace que se contraiga el útero, ¿ya? Los demás son incorrectos. Los fosfolípidos estructurales no son segundos mensajeros, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Bien, para ir terminando porque ya nos dan el tiempo. Mujer de 55 años con carcinoma nasofaringio, ¿ya? Carcinoma nasofaringio. Recibe radioterapia de cabeza y cuello, presenta xerostomía con dificultad para masticar y deglutir. Se prescribe pilocarpina. A ver, ¿ustedes han hecho fármaco? Ya. ¿Alguna vez hablaron de la pilocarpina? ¿Les suena? Ya está. Ya, conste, ustedes han dicho que sí. Ya está. Muscarínico, muy bien. Para aliviar sus síntomas. ¿Cuál es la principal estructura diana cuya estimulación restaura la función alterada en este paciente? Músculo dilatador del iris, glándulas salivares, músculo ciliar o glándulas sudoríparas ecrinas. Ahora, lo otro estaba fácil. Bueno, doctores, el carcinoma nasofaringio es un carcinoma que básicamente es de avance un poquito lento, no avanza muy rápidamente, obstruye las vías respiratorias y sí requiere tratamiento quimio-radioterápico. ¿Qué es serostomía? ¿Qué es la serostomía? ¿Qué? Sequedad, ojos secos, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué más? No puede masticar y deglutir. ¿Quién se encarga de la masticación y de la deglución? Ustedes que han hecho neuro. ¿Quién se encarga de la masticación? ¿Qué parte de la? El músculo macetero. ¿Quién inerva? ¿Qué par? Séptimo par. Quinto par. Quinto par, de hecho que quinto par tiene canto sensitivo y motor.
Ya está. La parte sensitiva tiene que ver con la parte de la cara y la parte del macetero tiene que ver con la parte mecánica. ¿Ya? Entonces, la parte mandibular, ¿ya? Se prescribe pilocarpina para aliviar sus síntomas, básicamente de la sequedad de los ojos, ¿no? Listo. ¿Cuál es la principal estructura diana cuya estimulación restaura la función alterada de este paciente? ¿Por qué le cuesta deglutir? ¿Por qué sus ojos están secos? No produce saliva, no produce secreción, no produce secreción serosa. O sea, en pocas palabras, no produce nada de saliva, nada de secreción. Tampoco su glándula lagrimal tampoco produce secreción que pueda producir lágrimas. En pocas palabras, no produce lágrimas, no produce saliva. Y esto significa qué tipo de receptor está alterándose. Muscarínicos. Muy bien. Ya, eso le pasa mucho a los pacientes que reciben quimio y principalmente radioterapia, ¿ya? Radioterapia, porque es una radioterapia directa y eso afecta el ojo y las vías faríngeas, ¿ya? Tengan mucho cuidado, eso es un dato. Bien, la pilocarpina es un agonista muscarínico M3, ¿ya? Como repaso, yo sé que ustedes ya lo han tocado, ¿no? Activa receptores colinérgicos parasimpáticos y estimula la secreción exocrina, ¿ya? Exocrina. Cuando tú irradias la cabeza y el cuello, haces daño de las glándulas, ¿ya? Por eso es que ya no producen saliva, ya no producen lágrimas, ¿no? ¿Listo? Y hay resequedad y todo lo demás. La estimulación colinérgica aumenta la producción salival y residual, por eso que le damos pilocarpina, ¿ya? ¿Listo? No se olviden que el estímulo secretor es parasimpático. ¿Listo? El estímulo secretor es parasimpático. El músculo dilatador del iris es de acción simpática, así es que ahí no entra, ¿ya? El músculo ciliar es más que todo de acomodación y las glándulas sudoríparas no explican la xerostomía, ¿ya? No tendría mucha relación, ¿ya? 14A, vamos utilizando varón de 35 años con crisis asmática. Eso está fácil, recibe salbutamol, método agonista, acción corta. ¿Cuál es su efecto adverso frecuente asociado a este fármaco? Hiperpotasemia, bradicardia, candidiasis orofaringea y taquicardia. Candidiasis. Hay un inhalador que sí produce candidiasis, por si acaso. Taquicardia, ya. Pero es un beta 2, Bradicardia. No es por nada, pero dijo que todos vayan así en coro que produce taquicardia. Bueno, de repente es muy evidente, pero es taquicardia. A ver, ¿cuál es el efecto que hacen los beta 2 a nivel celular? ¿Esconden el potasio o sacan potasio? ¿Qué hacíamos si teníamos un paciente que tenía potasio alto? Teníamos que esconder el potasio en la célula. ¿Y quién escondía el potasio? La bomba sodio-potasio ATPase. ¿Y quién potenciaba ese efecto? Principalmente insulina y los beta 2 agonistas. Por tal motivo, el efecto de los beta 2 agonistas es esconder potasio en la célula y por tal motivo disminuir el potasio en la sangre. ¿Y qué les debería producir? Hipopotasemia. Así es que no va la A. Bradicardia y taquicardias. Por ejemplo, si tú no sabes la respuesta, tú busca en las alternativas las que se parecen. Tienes dos opciones, o es bradicardia o es taquicardia, ¿ya? Y doctores, recuerden que los efectos beta no son puros, ¿ya? Si tienes un efecto beta 2, vas a también causar un efecto beta 1. Y viceversa, si tienes un efecto beta 1, también puedes generar un efecto beta 2. Si bien es cierto, el salbutamol es selectivo, pero no significa que no puede estimular más o menos un beta 1, ¿sí? Así es que el efecto aquí es taquicardia, ¿ya? No es bradicardia. Y la candidiasis oral, doctores, si les hubiesen puesto que al paciente le da
beclometasona, fluticasona, que son corticoides en inhalador, ellos sí te producen candidiasis, ¿ya? Cuando les pongan en la pregunta paciente que usa corticoides en inhaladores, ellos producen candidiasis, ¿ya? Ellos sí producen candidiasis. Pero acá te está hablando del salbutamol, ¿sí? Recuerden, doctores, que a ustedes cuando leen las guías les hablan de los SABA y de los LABA, ¿ya? Que son dos tipos. Uno que es de acción corta, que dura 4 horas más o menos, que es el salbutamol, fenoterol, terbutalina, bueno, todo lo que existe. Y dentro de los LABA está el salmeterol, que su acción dura 12 horas, ¿ya? Y tiene también el otro que es el formoterol, ¿ya? El formoterol es también de acción de 12 horas, ¿ya? Sucede de que de los dos, adivinen cuál es el que causa más taquicardia, ¿el de acción corta o el de acción larga? El de acción corta, ¿ya? Porque es de estímulo inmediato y rápido, ¿ya? Produce taquicardia. Por tal motivo, ¿podrá producir palpitaciones? Sí. Ya muchos pacientes que usan salbutamol vienen, doctor, siento que me cae mal porque siento que mi corazón palpita, ¿ya? Listo, beta-2 produce taquicardia. No se olviden que estimulan la bomba de potasio TPasa y eso baja el potasio plasmático. Puede activar beta-1 cardíaco de forma indirecta, ¿ya? Por eso produce taquicardia. Ahora, si yo fuese malicioso, les diría lo siguiente. Doctor, yo tengo acá dos medicamentos, salbutamol y fenoterol. ¿Cuál de los dos produce más taquicardia? El fenoterol. Por eso es que se ha retirado el fenoterol dentro del manejo de las emergencias, porque los pacientes llegan a frecuencias de 160, 150, el corazón latía, pero así, como usted en una maratón. El salbutamol no tiene tanto el efecto taquicardizante, pero sí hace una taquicardia leve, ¿ya? Como dato, si es que por ahí en algún momento les preguntan. Pregunta 15. ¿Cuál de los siguientes es una insulina basal de acción ultra larga? Acá realmente es una pregunta de conocimiento farmacológico. O sea, acá, si lo usaste, genial. Si no lo usaste, Lispro, Aspart, Glucina, todos de ahí son de acción corta, a excepción de uno. Solo uno es de acción larga. Lispro. No, por eso digo, esta pregunta es una pregunta muy maliciosa porque uno lo aprende cuando ves pacientes, no lo aprendes cuando lees mucho fármaco, porque no está mucho en la, no es muy llamativo, pero ha venido. A ver, doctores, les explico para que sea más o menos entendible. Dentro de la clasificación de las insulinas tenemos 5 tipos de insulinas, ¿ya? La que es intermedia es como que la ni tan rápida ni tan corta, la que dura 12 horas, porque ultra larga vamos a llamarlas a las de 24 horas, ¿sí? Las cortas a las que actúan entre 2 a 4 horas, o sea, son de acción muy rápida. La que actúa en 12 horas más o menos, ese tiempo de vida, es la famosa acción intermedia, la famosa NPH, ¿ya? NPH, o que la gente le llama la insulina lechosa porque tiene un color tipo leche, ¿ya? La de acción corta, que normalmente se usa, es la regular, o la R, o la cristalina, que van a escuchar que parece agüita cristal. Ahora, se crearon insulinas, doctores, de acciones mucho más rápidas y mucho más prolongadas, es decir, que duren 24 horas. Y las de acción súper cortas, que está el Aspart, Lispro y la glucina, ¿ya? Y la que es de acción prolongada, tenemos 3. Glargina, que es la que usamos más en el país, Detemir, que no lo usamos mucho, lo usan más en México, y el Degludet, que también lo usan más en México. Nosotros acá en Perú usamos más Glargina. ¿Ya? Por eso es que me llamó la atención cuando pusieron, en vez de poner Glargina, que es la más común, ¿qué pusieron? Degludet. Ya, Lispro es de acción corta o larga.
Corta. Corta, pero no corta, ultra corta se llama, ¿ya? Rápido. Porque hemos aprendido que básicamente estas son de acción rápida, ¿ya? O acción ultra corta, que es otro término que se usa, ¿ya? Entonces la respuesta sería el deglu. El deglu. No es por nada, pero esta pregunta sí es bien Malísimo. no tramposa, sino que necesitas mucha experiencia. O sea, necesitas experiencia en haber manejado estos fármacos. Pero ha venido, adivinen, el año pasado. Así es que yo quiero entender que si les van a meter preguntas de fármacos, de insulina, probablemente lo van a volver a repetir. Apréndanse ese cuadro de los tipos de insulina, ya, por lo menos para que sepan, porque sí lo van a repetir. Si ya no le ponen la de acción larga, les van a poner de la de acción corta. Les aseguro que van a cambiar un poquito la figura. No se olviden la de esta puede llegar, dicen, hasta 36 horas. No creo que llegue mucho a 42, pero más o menos 36 horas sería su máximo, ¿ya? Las demás son rápidas. Listo. Y la última, mujer de 29, porque tengo una sustentación. Sí, ya me están llamando. La última, mujer de 29 años, acude por pérdida de peso a pesar de tener hiperfagia, intolerancia al calor y taquicardia. Examen temblor fino, reflejos osteotendinosos, hiperreactividad, T4 y T3-T4 elevados y TSH suprimida. ¿Cuál es el mecanismo que explica la taquicardia y los reflejos? ¿Qué tiene este paciente? ¿Un hipo o hipertiroidismo? Por tal motivo, ¿cuál es el mecanismo que explica la taquicardia y los reflejos hiperactivos? ¿Por qué sus manos tiemblan? ¿Por qué el corazón late más rápido? Mayor sensibilidad. Ahí básicamente, disminución de la velocidad de conducción, no, a lo contrario, aumenta. Reducción del número de las bombas de potasio, de tejidos escala, no, a lo contrario. Disminución del gasto energético, no, a lo contrario, aumenta tu gasto energético. Por tal motivo, la B dice mayor sensibilidad del tejido a catecolaminas por incremento de receptores beta. Bien, doctores, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.